Febrero 2. Levítico 7 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Capítulo 7. La víctima de este sacrificio es porción sagrada. Degollarán la víctima del sacrificio penitencial en el matadero de los holocaustos. El sacerdote con la sangre rociará el altar por todos lados. Ofrecerá toda la grasa, la cola y la grasa que envuelve las vísceras, los 2 riñones con su grasa, la grasa junto a los lomos y el lóbulo del hígado junto a los riñones. Todo esto lo apartará. Lo dejará quemarse sobre el altar en ofrenda al Señor. Es un sacrificio penitencial. Lo puede comer todo sacerdote varón, se comerá en lugar sagrado. Es porción sagrada. Lo mismo vale para el sacrificio expiatorio y para el penitencial. Le pertenece al sacerdote que realice la expiación. Al sacerdote que ofrece el holocausto le pertenece la piel de la víctima. Toda ofrenda cocida al horno, asada a la parrilla o frita en la sartén le pertenece al sacerdote celebrante. Toda ofrenda amasada con aceite o seca les pertenece a los aaronitas, a todos por igual. Si es un sacrificio de acción de gracias, además de la víctima, se ofrecerán tortas ácimas amasadas con aceite, galletas ácimas untadas de aceite y de harina con la mejor calidad embebida en aceite. Con la víctima del sacrificio de comunión, que se ofrecen en acción de gracias, hará una ofrenda de tortas de pan fermentado. De todas estas oblaciones se ofrecerá una en tributo al Señor. Ella le pertenece al sacerdote que roció con la sangre de la víctima. La carne de este sacrificio de acción de gracias se comerá el día en que se ofrece, sin dejar nada para el día siguiente. Si es un sacrificio voluntario o en cumplimiento de un voto, se comerá la víctima el día que se ofrece. El resto se comerá al día siguiente. Pero si sobra carne de la víctima, se quemará al tercer día. Y si alguno come carne de este sacrificio de comunión al tercer día, el sacrificio es inválido, no se le tendrá en cuenta. Lo que sobra se considera desecho, y el que lo coma cargará con la culpa. La carne que toque algo impuro no se puede comer. Hay que quemarla. Solo el que está puro podrá comer la carne. El que estando impuro coma de la carne del sacrificio de comunión ofrecida al Señor, será excluido de su pueblo. El que habiendo tocado algo impuro, de hombre, de ganado impuro o de cualquier animal impuro, coma carne del sacrificio de comunión ofrecido al Señor y será excluido de su pueblo. El Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, no comerás grasa de toro, cordero ni cabrito. La grasa de un animal muerto o desgarrado por una bestia servirá para cualquier uso, pero no la pueden comer, porque todo el que coma grasa del ganado ofrecido en ofrenda al Señor será excluido de su pueblo. No comerán sangre ni de ganado ni de ave en ninguno de sus poblados. Todo el que coma sangre será excluido de su pueblo. El Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, el que ofrezca un sacrificio de comunión al Señor, llevará de dicho sacrificio su ofrenda. Él mismo llevará en ofrenda al Señor la grasa y el pecho, y lo agitará ritualmente en presencia del Señor. El sacerdote dejará quemarse la grasa sobre el altar. El pecho le pertenece a Aarón y a los hijos. De los sacrificios de comunión, ustedes darán al sacerdote como tributo la pierna derecha. A la aronita que ofrezca la sangre y la grasa del sacrificio de comunión, le pertenece como arancel la pierna derecha. Porque el pecho agitado ritualmente y la pierna del tributo lo recibo de los israelitas, de sus sacrificios de comunión, y se lo doy a Aarón, sacerdote, y a sus hijos. Es porción perpetua cedida por los israelitas. Esta es la ración de Aarón y de sus hijos, de las oblaciones al Señor, desde que son promovidos al sacerdote del Señor. El Señor ha mandado a los israelitas que se lo den a los sacerdotes, desde el día en que estos son ungidos. Esta es una ley perpetua para todas las generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio expiatorio, del penitencial, del sacrificio de consagración y del de comunión. El Señor se lo mandó a Moisés en el monte Sinaí,
cuando mandó a los israelitas en el desierto Sinaí que le ofrecieran oblaciones. Capítulo 8. El Señor habló a Moisés: Toma a Aarón y a sus hijos los vestidos, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio expiatorio, los 2 carneros y la canasta de panes ácimos, y convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés cumplió el mandato del Señor, y la asamblea se congregó a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la asamblea: Esto es lo que manda hacer el Señor. Después hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los hizo bañarse. Le vistió la túnica y le ciñó la faja. Le puso el manto y encima le colocó el efod, sujetándolo con el cinturón. Le impuso el pectoral con los urim y tumim. Le puso un turbante en la cabeza y en el lado frontal del mismo le impuso la flor de oro, la diadema santa, como el Señor se lo había mandado. Moisés, tomando después el aceite de la unción, ungió la morada y cuanto en ella había, y los consagró. Salpicó con el aceite 7 veces sobre el altar, y ungió el altar con todos sus utensilios, la fuente y su base para consagrarlos. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, les vistió la túnica, les ciñó la faja y les puso sobre la cabeza los turbantes, como el Señor se lo había ordenado. Hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés la degolló, y tomando sangre, untó con el dedo los salientes del altar por todos los lados. Así purificó el altar. Derramó la sangre al pie del altar, y así lo consagró para obtener allí el perdón de los pecados. Tomó toda la grasa que envuelve las vísceras, el óvulo del hígado, los 2 riñones con su grasa, y lo dejó quemarse sobre el altar. El resto del novillo, la piel, carne e intestinos, los quemó fuera del campamento, como el Señor se lo había ordenado. Hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés lo degolló y roció con la sangre el altar por todos los lados. Cortó en pedazos el carnero y dejó quemarse la cabeza, los trozos y la grasa. Lavó vísceras y patas y dejó quemarse todo el carnero sobre el altar, como el Señor se lo había ordenado. Fue un holocausto, ofrenda de aroma que aplaca al Señor. Hizo traer el segundo carnero, el de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés la degolló, y tomando sangre, untó con ella el óvulo de la oreja derecha de Aarón y los pulgares de su mano y pie derechos. Hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con sangre los lóbulos de sus orejas derechas y los pulgares de sus manos y pies derechos, y roció con la sangre el altar por todos sus lados. Tomó la grasa y la cola, toda la grasa que envuelve las vísceras, el óvulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Del canasto de los panes ácimos, puesto en presencia del Señor, tomó una torta ácima, una torta de pan amasada con aceite y una galleta, y las colocó sobre la grasa y la pierna derecha. Puso todo ello en manos de Aarón y sus hijos, y éste lo agitó ritualmente en presencia del Señor. Luego Moisés lo recibió de sus manos y lo dejó quemarse sobre el altar del holocausto. Fue un sacrificio de consagración, ofrenda de aroma que aplaca al Señor. Después tomó el pecho y lo agitó ritualmente en presencia del Señor. Era la ración del carnero de consagración que le pertenecía a Moisés, como se lo había ordenado el Señor. Moisés tomó el aceite de la unción y sangre del altar y salpicó sobre Aarón y sus vestidos, sobre los hijos de Aarón y sus vestidos, y así los consagró. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Hagan cocer la carne a la entrada de la tienda del encuentro, y allí la comerán con el pan que hay en el canasto del sacrificio de consagración. Así se me ordenó. Lo comerán Aarón y sus hijos. Las sobras de carne y pan las quemarán. Durante 7 días no saldrán por la puerta de la tienda del encuentro hasta que concluya el tiempo de su consagración, porque su consagración ha de durar 7 días. El Señor ha mandado que se haga todo tal como se ha hecho hoy para obtener el perdón de los pecados. Permanecerán 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda del encuentro y respetarán las prohibiciones del Señor. Así no morirán. Así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Capítulo 9. El día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y al senado de Israel, y dijo a Aarón: Toma un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos,
y ofrécelos en presencia del Señor. Y di a los israelitas: tomen un chivo para el sacrificio de los pecados, un novillo y un cordero de 1 año y sin defecto para el holocausto, un toro y un carnero para el sacrificio de comunión, que sacrificarán en presencia del Señor, y una ofrenda amasada con aceite, porque hoy se les mostrará el Señor. Llevaron ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado, y acercándose toda la comunidad, se lo colocó ante el Señor. Moisés les dijo: cumplan todo cuanto el Señor ha ordenado, y se les mostrará su gloria. Después dijo Aarón: acércate al altar a ofrecer tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Realice así la expiación por ti y por el pueblo. Presenta luego la ofrenda del pueblo y realice la expiación por él, como el Señor ha ordenado. Aarón se acercó al altar y degolló el novillo de sacrificio por su propio pecado. Los aaronitas le acercaron la sangre, y él, mojando un dedo en ella, untó los salientes del altar. Después derramó la sangre al pie del mismo altar. Dejó quemarse sobre el altar la grasa, los riñones y el óvulo del hígado de la víctima, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. La carne y la piel les quemó fuera del campamento. Después degolló la víctima del holocausto. Los aaronitas les acercaron la sangre, y él roció el altar por todos los lados. Le acercaron la víctima cortada en pedazos y la cabeza, y Aarón les dejó quemarse sobre el altar. Lavó vísceras y patas y las dejó quemarse junto con el holocausto sobre el altar. Aarón tomó el chivo, víctima expiatoria del pueblo, y lo degolló en sacrificio por el pecado, igual que el primer chivo. Ofreció el holocausto según el ritual. Hizo la ofrenda, y tomando un puñado de ella, la dejó quemarse sobre el altar, junto con el holocausto matutino. Degolló el toro y el carnero del sacrificio de comunión del pueblo. Los aaronitas le acercaron la sangre, y él roció el altar por todos los lados. La grasa del toro y del carnero, la cola, la grasa que envuelve las vísceras, los 2 riñones con su grasa y el óvulo del hígado, los puso junto a la grasa del pecho y lo dejó quemarse sobre el altar. El pecho y la pierna derecha los agitó ritualmente en presencia del Señor, como Moisés lo había ordenado. Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo, y después de haber ofrecido el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó. Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió fuego que devoró el holocausto y la grasa. Al verlo, el pueblo aclamó y cayó rostro en tierra.